Hola a todos, muy buenos días. Les doy una cordial bienvenida a esta nueva sesión online de nuestro octavo seminario de acercamiento tecnológico SAT, organizado por ACTI, OpenPOCHEF, Codelco, Anglo American, Sonami y Altalay. Soy Renato Sepúlveda, presidente del octavo SAT, y es para mí un gran honor acompañarlos en esta sesión que dedicaremos a un tema siempre importante y que hoy es más relevante aún: los riesgos tecnológicos en la actividad minera. Vamos a conversar de cómo en el escenario actual se ha acelerado la adopción de tecnologías y su impacto en los riesgos tecnológicos. El año pasado, con la llegada de la pandemia, pensábamos que las empresas tecnológicas habían logrado un enorme salto adelante, en su importancia como en su valor. Pero vemos que este año estas han seguido creciendo y probablemente lo seguirán haciendo en los años que vienen. Acorde al Banco Mundial, Acorde al Banco Mundial, el tráfico por Internet se ha disparado exponencialmente. Así, para el año 2022, esperamos que el tráfico global supere los 150.000 gigabytes de tráfico por segundo, un aumento de 1000 veces en comparación con los 150 gigabytes por segundo del año 2002, por ejemplo. En pocos años veremos masivamente vehículos autónomos de todo tipo en nuestras calles y en nuestros cielos, así como en nuestras faenas mineras, incluso mezclándose entre ellos. En una nueva mina tipo Gadaudadi, por ejemplo, en Australia, que está próxima a su ramp-up, hasta los camiones de transporte de agua serán vehículos autónomos. Los nuevos centros integrados de operación remota se han desarrollado en forma importante en todas las operaciones mineras, desde DMH, Teniente, Tech, Quebrada Blanca, Minera Centinela y Anglo American. Nos permiten monitorear e integrar toda la cadena productiva de la operación minera, dando soporte a los diferentes procesos integrados, desde la mina, la planta y hasta el puerto, con datos operacionales en tiempo real de todos y cada uno de los procesos de la faena. En este escenario, buena parte de los activos de las organizaciones están hoy día expuestas a través de activos intangibles y de las conexiones electrónicas. Es claro, pues, que tenemos que ocuparnos de todos los riesgos tecnológicos involucrados, desde las vulnerabilidades que nos impiden conectar los sistemas de información integrados de las empresas hasta los ciberataques internacionales, incluyendo la protección de la propiedad intelectual y el daño reputacional de las brechas en distintas brechas, así como los daños de la propia ciberseguridad. Hoy conversaremos sobre las mejores formas para proteger a las personas y a las empresas, a nuestros activos y a la propia operación de las empresas mineras de todos estos riesgos. Comencemos, pues, esta sesión saludando a nuestros auspiciadores: Microsoft, WatchGuard, IBM, Dell Technology, Google Cloud y Claro Empresas. Gracias a ustedes podemos contar con este espacio donde podemos conversar, compartir buenas prácticas e ideas y encontrarnos a la distancia, de manera de poder seguir aportando al desarrollo de nuestra industria, de nuestro país y del mundo. Reuniones como esta que estamos llevando a cabo al alero de los seminarios SAT nos han ayudado desde hace 20 años a buscar y poner de relieve los puntos de encuentro entre la industria minera y la industria tecnológica. Así, no solo estamos ayudando a acercar a las personas de ambos mundos a estas nuevas tecnologías, sino también estamos contribuyendo a la sustentabilidad, la innovación y la productividad de la minería, por lo que les agradecemos enormemente su apoyo para llevar adelante estas iniciativas. Los invitamos a seguir en nuestro LinkedIn SAT Mining, donde dejaremos al tanto de los próximos webinars de nuestro evento anual 8 SAT presencial de diciembre próximo y de muchas noticias más. Quiero partir al hacer algunas reflexiones al invitarlos a este webinar sobre el mundo tecnológico que hoy avisoramos en el ámbito minero. ¿Cómo imaginamos será el entorno laboral minero en el año 2030? ¿Cuántas tecnologías estaremos usando en pocos años más? ¿Cuántos datos manejaremos? ¿Cuántas decisiones serán tomadas en tiempo real con inteligencia artificial? ¿Cuáles serán los nuevos riesgos fruto del uso de las tecnologías que veremos en los próximos años? ¿Y cómo nos preparamos mejor para gestionar todos estos nuevos escenarios? En efecto, estamos adoptando cada vez más herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial,
Estamos demandando cada vez más servicios digitales alojados en la nube con el fin de poder no solo de continuar nuestras operaciones, sino también mejorar nuestra forma de hacer las cosas y hacerlo, por supuesto, de manera remota. Como sucede desde hace décadas, estamos dependiendo cada vez más de las máquinas para realizar nuestros procesos productivos con mayor seguridad y eficiencia, lo que nos permite, entre otras cosas, reducir el riesgo de los trabajadores mineros que históricamente han laborado en tareas críticas. Todo esto trae muchos beneficios para la industria y para los seres humanos, pues las máquinas hacen más eficientes algunos de los procesos e impulsan la llamada democratización o reducción de costos de los bienes, que hace que cada vez más seres humanos en el mundo tengan acceso a ellos. Para que todo esto pueda seguir mejorando, debemos gestionar los riesgos de todas las actividades que disponemos, ya que ellas están expuestas cada vez más a estos, de los cuales vamos a conversar esta mañana. Por ello, los responsables de la toma de decisiones de las empresas, así como los líderes de las naciones, deben reconocer que los riesgos de las tecnologías, así como la ciberseguridad, son hoy aspectos prioritarios de la seguridad de las empresas y de las naciones. Debemos seguir mejorando todos los aspectos de la seguridad de nuestros activos como un tema empresarial estratégico clave. Así como debemos seguir desarrollando más asociaciones entre industrias líderes, empresariales, reguladores y legisladores, tal como lo hemos hecho con la mesa que se ha creado para el manejo de los riesgos de la ciberseguridad en la industria minera chilena. De esta manera, podremos hacer frente a los desafíos que enfrenta la industria minera en este ámbito en los próximos interesantes años. Y luego de esta introducción, quiero dar paso a nuestros invitados de hoy. Tenemos muy buenos invitados. Quiero comenzar saludando a quienes nos compartirán sus experiencias y proyecciones de sus respectivas empresas en el ámbito de los riesgos asociados a las tecnologías. Saludamos pues a Sonia Reyes, Territory Sales Manager, South America de WatchGuard Technologies, y también damos la bienvenida a don Marcelo Feldman, Director of Cybersecurity de Microsoft para Latinoamérica. Sean muy bienvenidos. Quiero también saludar a Soledad Bastía, Directora Corporativa de Ciberseguridad de IT OT en Codelco, y a Alfonso Mateluna, expresidente de ISACA, quienes se unirán al panel después de las presentaciones de Sonia y de Marcelo. Bienvenido, Marcelo, y por favor, adelante con tu... Sonia. Bienvenida, Sonia, y adelante con tu presentación. Buenos días a todos. Bueno, gracias al equipo por esta gran invitación. Para nosotros es un gusto realmente. Mi nombre es Sonia, yo soy la gerente de WatchGuard para el sur de Latinoamérica. Y en relación a nuestra oferta vamos a conversar un poquito de varios factores de riesgo de la ciberseguridad que hoy son muy sensibles y en varios nichos, por supuesto, este en especial, ¿sí? Siguiente, por favor. Segundito. Bien. Los riesgos de la industria minera son varios, ¿sí? Revisaremos factores no tanto del cómo tener ciberseguridad, sino más el enfoque del por qué tener esta ciberseguridad empleada en nuestro core. Estamos hablando de la reputación que encaran estas instituciones, información sensible, donde por supuesto se involucran varios parámetros, estar alerta de posible gestión que manejen obviamente estos hackers, de cómo ellos buscan estos perfiles, estos vectores débiles, y lo que ocasiona realmente en el mercado las figuras de este nivel, ¿sí? En minería tenemos que manejar otro nivel de seguridad bajo nuestra perspectiva. El nivel debe ser mucho más robusto, proveerlos con mayor fortaleza, ¿sí? Más fortalecidos realmente. Y por supuesto, tenemos que considerar que existen ambientes móviles, ¿sí? Que son los perfiles que hoy son más críticos y más necesarios dentro de esta necesidad, ¿sí? Siguiente, por favor. Bajo esta premisa, yo quisiera comenzar compartiendo un poco sobre ECS, que seguro los asistentes están al tanto de esta figura, o Infrastructure Control System, ¿sí? Son computadoras muy especializadas, ¿sí? Que controlan un funcionamiento de tecnología industrial que se encuentran desde plantas de energía, servicios de agua, de gas inclusive, ¿sí? Cubriendo una infraestructura de comunicación y fabricación, ¿ok? Entonces, ECS también incluye sistemas de control de supervisión, sistemas de adquisición, que son obviamente computadoras que monitorean y controlan de manera remota. Entonces, estamos hablando de varias capas del negocio, ¿ok?
que están totalmente comprometidas, que es importante entender que es un camino para ese hacker, ¿sí? Siguiente, por favor. Los ataques de infraestructura o en sí de control system, sí, han sido un tema foco últimamente, desde que seguro ustedes están al tanto, en julio hubo un comunicado importante del lado de la administración de Biden en Estados Unidos sobre las mejoras de ciberseguridad para estos sistemas de control de infraestructura crítica, ¿sí? Estos ataques no son nuevos, de hecho hay un peso de historia en base a ellos, y podemos indagar mucho más del lado de nuestros artículos de Dark Web, donde hablamos bien en detalle de esta práctica, ¿sí? Pero de manera puntual, lo que quiero compartirles es que ECS es muy susceptible al ransomware, ¿sí? Un ejemplo de ello fue cuando Norsk Hydro, que es una empresa de fundición de aluminio, se infectó con ransomware y en secuencia se tuvo que cerrar algunos productos y tuvieron que estar obligados a volver a los procesos manuales. Realmente no necesitamos eso, ¿sí? Afecta una figura costo-beneficio de manera terrible y crítica, ¿sí? Otro caso muy reciente, seguro también están al tanto, es Colonial Pipeline. Sí, aquí estamos hablando de hace 3 meses atrás. Entonces, entendemos que no es más una figura ajena. Por el contrario, esto está aquí, está en el día a día, es una gestión muy agresiva, es gente muy capacitada, dedicada solamente a lograr ese hackeo efectivo de las maneras más accesibles, pero con mucha dedicación al usuario, ¿sí? Siguiente, por favor. ECS también puede ser muy especializado, ¿sí? Pueden también sufrir vulnerabilidades de software y de hardware, pero afectan a las computadoras tradicionales, ¿sí? Gran parte de los expertos del mercado han advertido que los hackers apuntan a ECS en incidentes como el recientemente ransomware de Pipeline, Colonial Pipeline que les comentaba, y así muestran predicciones de hace muchos años, inclusive predicciones nuestras como marca, pero son predicciones de años. Hay una historia que viene, obviamente, indagando sobre esto. Son predicciones que vienen a la mesa haciendo un camino y fortaleciéndose. Entonces, en resumen, realmente han sido muy exitosas y de muy fuerte impacto en estos últimos alrededor de 5 años. El siguiente, por favor. Para los hackers sabemos que no existe una seguridad impenetrable y es la razón de reforzar de manera blindada nuestros ambientes, ¿sí? Si el sistema que se protege es crítico, necesitamos controles y procedimientos de seguridad muy avanzados para defenderlos de estos actores de amenazas, ¿sí? Las lecciones son obvias, tenemos spreadsheets con tácticas muy agresivas, tenemos que asegurar y capacitar a nuestros usuarios con regularidad sobre cómo identificar y evitar todos estos correos de suplantación de identidad que son spear phishing, ¿sí? Bajo las nomenclaturas, obviamente, de tecnológicas. Y, por supuesto, la protección de sistemas de ECS que no son solo importantes por los servicios que ofrecen, sino también por nuestra propia seguridad física, que lo vamos a ir conversando más adelante. El siguiente, por favor. Entonces, puntualizando soluciones, los firewalls tradicionales sabemos que están diseñados para entornos de oficinas montados en servers, y aquí los problemas obviamente relacionados con temperatura, agua, polvo, realmente son insignificantes, ¿sí? De nuestro lado, nuestros firewalls son robustos y hacen posible ampliar el rendimiento y seguridad en un alto nivel, en entornos realmente extremos con la industria, en términos de industria y fabricación, ¿sí? Nuestros dispositivos son completamente a prueba de polvo, salpicaduras, pueden funcionar en temperaturas que cubren desde menos 40 hasta más de 60 grados Celsius, manteniendo despliegues de seguridad y conectividad confiable. Obviamente se une a esto una VPN punto a punto que permite obviamente administrar y activar protección de seguridad avanzada contra malware, contra IPS, ransomware y demás ataques del día a día, ¿sí? El siguiente, por favor. Por otro lado, y muy importante, todos esperamos tener Wi-Fi sin importar el lugar en el que estemos. Creo que este es un default de cada uno de nosotros y una necesidad con la que todos contamos, ¿sí? Les cuento un poco. En un estudio reciente, la conexión de Wi-Fi gratuita
el resultado de este estudio, la conexión de Wi-Fi gratuita fue calificada como el quinto servicio más crítico, importante en un campamento, después de todo lo considerable con baños limpios y entornos aptos para niños, ¿sí? O sea, a ese nivel de prioridad hemos llegado con este tipo de tecnología, ¿sí? En nuestro caso, con Watcher Cloud, comprendemos un conjunto completo de funcionalidades como herramientas de marketing, análisis basado en ubicación, visibilidad, inclusive resolución inteligente de problemática de red. ¿Okay? Siguiente, por favor. Bien, bajo este escenario donde la minería se vuelve más eficiente e integrada, se torna al mismo tiempo una industria cada vez más expuesta, ¿sí? En el ambiente de ciberseguridad y, por supuesto, con amplias posibilidades de ataques, ¿sí? En relación a este importante sector, un ataque podría afectar diversas áreas perjudicando la contabilidad operativa, ¿sí? Continuidad operativa, pero también la salud y la vida de nuestros trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, en momentos de extracción, procesos de refinamiento, es algo que tenemos que considerar y concientizar como tomadores de decisiones que somos, ¿sí? Y a suministros de insumos básicos como agua, energía o la comercialización y contabilidad para lo que corresponde al lado de finanzas, ¿sí? Los elementos informativos no deben ser realmente de ninguna manera considerados como un elemento de etapa final dentro de la cadena de productividad, ¿sí? Consideramos que de hecho deben estar en el principio de la cadena de valor. Siguiente, por favor. Sabemos que la pandemia ha acelerado de manera agresiva esta transformación digital y la convergencia de tecnologías de información y operación también, ¿sí? Y así, este proceso suma a un nuevo desafío en la minería con el aumento de ataques cibernéticos. Se debe trabajar definitivamente muy de cerca en una estrategia que le permita encarar estas crisis provocadas por estos ataques y tenemos que realizar, por supuesto, una acción. ¿Sí? Hola. No, perdón, me parece que alguien estaba diciendo. Siguiente, por favor. Un paso crítico para asegurar el acceso a datos valiosos dentro de la red es implementación de una solución de MFA o autenticación multifactor, ¿sí? Outpoint, por nuestro lado, adicional de manejar una autenticación doble factor, consideramos también formas innovadoras de identificar positivamente a sus usuarios, buscar acceder de manera segura a la red, ¿sí? Con un ecosistema integrado de amplitud de terceros, con obviamente un MFA dedicado para VPNs y aplicaciones en la nube, ¿sí? Paralelo a esto, otro componente es Data Loss Prevention, ¿sí? El DLP nuestro es un servicio que realmente es integral, que ayuda a mantener la privacidad de esos datos confidenciales, prevenir la filtración de datos, el refuerzo de cumplimientos con escaneo de texto, archivos, y así detectamos información confidencial que puede estar tratando de salir de la red. Al identificarse esta virtud, esta información sensible saliendo, la conexión se bloquea y, por supuesto, se expone en cuarentena y se notifica, obviamente, a administración. El siguiente, por favor. Los beneficios tradicionales de ciberseguridad generalmente se basan en procesos manuales y políticas establecidas para bloquear estos ataques, ¿sí? Un desafío que manejamos es si su equipo de TI es pequeño y obviamente está copado en términos de necesidades por alertas y falsos positivos. Definitivamente hace que los ataques pasen desapercibidos durante meses, ¿sí? Con una base de inteligencia artificial, la protección es predictiva, ahorra tiempo, correlacionamos datos, tomamos decisiones mucho más rápidas y se minimiza el error humano, que es muy manejable, muy factible, y se predice tendencias de amenazas futuras. Siguiente, por favor. La tecnología IoT, ¿sí? Como robótica de la construcción y las líneas de montaje inteligentes, están produciendo grandes beneficios para las plantas que adoptan esta solución, ¿sí? Se espera realmente que las aplicaciones IoT en fabricaciones generen alrededor de 1.2, 3.7 millones de valor económico para el 2025, o sea, en este transcurso de tiempo. Ahora, en relación de condiciones de trabajo más seguras, las soluciones IoT ayudan a abordar la problemática de seguridad y a mitigar alrededor de 220.000 millones de dólares en costos anuales en relaciones de lesiones y enfermedades de trabajadores.
Mejora la eficiencia operativa, por supuesto. La mayoría de los fabricantes en Estados Unidos hoy utilizan datos recopilados por sensores inteligentes, por ejemplo, para agilizar procesos de fabricación bajo esa figura de instancia. Las empresas también esperan un crecimiento total de esta eficiencia de alrededor de un 12% en un gap de 5 años gracias a esta tecnología. Siguiente, por favor. En Watcher planificamos la seguridad con updates de la tecnología para tener muchas más capas de seguridad, ¿sí? La solución de seguridad construida en capas que desde la caja protege obviamente el perímetro de la empresa, servidores, terminales con nuestras licencias de seguridad total. Nos aseguramos de tener un muro de contención muy fortalecido sumado con nuestros sandbox, ¿sí? Ahora, dejando a un lado eso, ¿qué pasa con la red estructural? ¿Qué pasa con el Wi-Fi? Que brevemente lo hablamos. Ahí aplica la siguiente capa de seguridad Wi-Fi. Entonces, muchos estudios externos también nos dicen y nos califican como una de las marcas más seguras porque podemos inclusive cuidar a terceros sin necesidad de quitar esos otros dispositivos, ¿sí? Nuestra tecnología nos permite trabajar una capa más arriba de la solución instalada. Siguiente, por favor. El corazón de nuestra plataforma de seguridad es la automatización. Sí, y esto lo fundamentalizamos cada día. Aceleramos de esta manera procesos, eliminamos amenazas y capacitamos a los equipos de TI para hacer más gestiones de manera más eficiente con menos recursos. Esa es la filosofía realmente. Entonces, mantenemos esta automatización y manteniendo en el día a día vamos a extender el valor de la línea de nuestros productos. Siguiente. Y de mi lado realmente era lo que les quería exponer. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, Sonia. Muy interesante lo que nos has contado. Vamos a dejar ahora a Marcelo Feldman, director de ciberseguridad de Microsoft Latinoamérica. Y adelante con tu presentación, por favor, Marcelo, sobre riesgos tecnológicos en la minería. Por favor. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días a todos. Un gusto estar presente aquí compartiendo mi punto de vista y representando a Microsoft. En esta presentación voy a centrarme en los riesgos de la ciberseguridad, pero especialmente aquellos que exceden de ahí, enfocándome también en la operación y en la identidad. Voy a detenerme un tiempito en las implicancias, con intención de concientizarnos a todos y luego darles algunas opiniones sobre cómo podemos mitigarlas principalmente. Entonces, si bien esta es una presentación sobre los riesgos derivados de la transformación digital, quiero partir compartiéndoles un framework, un marco de trabajo que utilizamos en Microsoft para pensar en estos temas. Y el framework se llama Ciclo de Retroalimentación Digital o Digital Feedback Loop, que tiene 4 pilares, 4 objetivos que tenemos, que es conectar mejor con los clientes, conocerlos mejor, empoderar al talento a las personas, optimizar operaciones, vamos a hablar bastante de esto, y transformar productos y servicios. Es un ciclo porque la mejora en cada uno de estos pilares incentiva positivamente a mejorar el resto. Por ejemplo, talento que está empoderado con mejor acceso a datos puede tomar mejores decisiones en desarrollo de productos. Conocer mejor a los clientes permite tomar mejores decisiones de inventario que optimizan las operaciones. Colaboradores que están empoderados pueden dar mejor feedback para mejorar las operaciones y así. Y esto es un motor, como se ve en la imagen, y este motor se mueve con un combustible que son los datos. Por eso seguro hemos escuchado la famosa frase que dice que los datos son el nuevo petróleo. Esa es la razón detrás de esto. Y en minería no hay una excepción a esta regla. Todas estas tecnologías clave que van a tener un gran impacto están íntimamente apalancadas del uso de datos. Dejé solamente algunos ejemplos acá y la lista no es exhaustiva, de Internet de las Cosas, gemelos digitales, colaboración, automatización. Cada una de estas tecnologías puede tener un impacto positivo y positivamente disruptivo en la industria. Sin embargo, y seguro no los sorprendo con esto, también emergen nuevos riesgos para los cuales debemos tener conocimiento y actuar en consecuencia. Así que en la próxima fase de la presentación voy a mover mi foco hacia las implicancias para luego contarles cómo podemos mitigarlas. Entonces, partamos con algunas tendencias. Siempre es importante mirar al mercado, personalmente creo. Entonces, les comparto algunos estudios, por ejemplo. Casi la mitad de las organizaciones de un estudio del 2020 del Ponemon Institute de Estados Unidos reportó crecimiento
en amenazas OT. Ahora vamos a hablar un poquito más de la tecnología operacional. Ya llegaremos a eso en un minutito. Pero estamos hablando de promedio de 4 compromisos de seguridad que llevaron a pérdida de propiedad intelectual o de disrupción operacional. 90% reportó intrusión en el último año, reporte de Fortinet. 49% no necesariamente tiene una estrategia conjunta entre IT y OT. Y este es un dato que me parece tremendo. 75% de los CEOs se estima para 2024 que van a ser imputables. O por las dudas lo digo en inglés, porque la traducción no es perfecta. Liable por impactos de incidentes derivados de la seguridad. Para hacer las cosas más complejas nos enfrentamos a atacantes que cada vez son más sofisticados. Ya no solo nos enfrentamos a un solo grupo, una entidad, sino a un ecosistema interconectado a través de una cadena de suministro en el mercado negro principalmente. Entonces diferentes grupos se dedican a robos de credenciales, reconocimiento, otros ponen la infraestructura. Es complejo. Y en esta línea, los ciberataques industriales significan un riesgo financiero, sin lugar a dudas. Dejé algunos ejemplos a mano en la presentación, no de minería necesariamente, pero de otras industrias pesadas o de manufactura, ¿verdad? Honda, Nissan, Renault, fueron casos icónicos que tuvieron que detener la producción por ejemplo, WannaCry en 2017, North Hydro también, y otros que dejé en la foto de abajo, son casos de público conocimiento que ustedes mismos pueden investigar. Ahora, para complejizar las cosas aún más todavía, no se asusten que no voy a entrar en detalle en esta presentación, pienso que los oficiales de seguridad o los CISOs no tienen un trabajo para nada simple. Simplemente lo puse para mostrarles la superficie de tópicos que existen hoy solamente en uno de los riesgos que vamos a hablar hoy, que es ciberseguridad. Es más, esto es lo que cubre Microsoft, que si bien es bastante, no lo es todo. Y fíjense que IoT y OT son solo un subsector ahí abajo. Por eso reitero que no es fácil el trabajo del oficial de seguridad al día de hoy. Entonces, con esos antecedentes, hablemos de cómo moldea esto o cómo decanta esto en las decisiones de negocio. El objetivo siempre será el de aumentar las ventajas competitivas, ¿verdad? De esta forma, disminuir también el riesgo operacional y, por supuesto, queremos disminuir el riesgo de nuevos riesgos o nuevas amenazas, mejor dicho. La tensión que existe entre obtener valor de las nuevas tecnologías y los riesgos que ello implica puede paralizar a algunas compañías buscando eternas nuevas maneras de controlar esta nueva tecnología. Entonces, en última instancia, lo que buscamos todos nosotros aquí desde el punto de vista del negocio es encontrar un balance entre estas fuerzas donde finalmente logremos aplanar esa curva, ecualizando la velocidad de adopción con respecto a la curva de beneficios y riesgos. Esto puede parecer un poco obvio para algunas personas, pero creo que es importante no perderlo de perspectiva. Entonces, entremos directamente en seguridad para la tecnología operacional. Entonces, partiendo de la definición bien básica, Gartner dice que todo lo que entra en este mundo son aquellas prácticas y tecnologías que se utilizan para proteger personas, activos e información involucradas en monitoreo y o control de dispositivos físicos, procesos y eventos. Lo que me gusta poner en perspectiva siempre es esto. La tecnología operacional son las joyas de la corona de esta industria para los atacantes. Un atacante buscando disrupción en banca ataca el sistema SWIFT, el transaccional. En retail, los puntos de venta. En minería, sin lugar a dudas, es la tecnología operacional lo que tenemos que proteger. Y sea que el objetivo es la disrupción, o sea que el objetivo es la extorsión, en ambos casos el premio más grande para los atacantes siempre está ahí. Entonces, por ese mismo motivo que les acabo de compartir, hoy ciberseguridad de OT, de Internet de las Cosas, también es un tema de directorio, por 3 motivos. Primero, la convergencia entre IT y OT, que hablaremos más de esto, la sofisticación de los adversarios, que ya hablamos de esto, y los centros de operación de seguridad que no necesariamente pueden monitorear de forma perfecta lo que sucede del lado operacional. Entonces, profundizando específicamente, ¿qué pasa ante este tipo de riesgo? Las 3 pesadillas de esta industria: disrupción operacional, pérdida de propiedad intelectual, sensible por supuesto, o incidentes físicos e incluso ambientales, con un poco más de información que les dejo para revisar también.
¿Y por qué es difícil esto? Bueno, hay algunos desafíos, ¿verdad? Acceso remoto a dispositivos, sistemas operativos desactualizados. No puedo simplemente actualizar la máquina que está conectada a una turbina, por ejemplo. O falta de talento, falta de visibilidad. Son mundos separados del corporativo, protocolos específicos. Hacen realmente esto algo complejo. Y la convergencia entre el mundo tecnológico y el mundo operacional, pienso personalmente que es una realidad inevitable. Además de ser un habilitador para prácticamente todas las tecnologías que les comenté en la segunda lámina, genera algunos riesgos que tenemos que mitigar. Venimos de un mundo donde teníamos dos redes completamente separadas, o dos mundos completamente separados. Al principio del milenio fuimos mirando hacia cada vez mayor conexión entre IT y OT. Y hoy tenemos una necesidad fuerte de integración entre el negocio y los datos operacionales para obtener conocimiento, tomar mejores decisiones y recordando el ciclo de retroalimentación digital. El futuro se ve mucho más unido todavía, casi sin distinción entre las tecnologías para el negocio y para las operaciones. Es un futuro brillante que tiene riesgos consigo también. Entonces, hagamos una pausa acá. No todos son malas noticias. Yo aquí estoy representando a Microsoft, con los cuales les voy a contar qué acciones estamos tomando nosotros para ayudar a nuestros clientes a mitigar estos riesgos. Y solo para que se den una idea del tamaño y la relevancia de esto, estamos hablando de una inversión anual que es de más de $1.000 millones, ¿no? Con 3.500 expertos a nivel global y billones de señales. Cuando digo billones no es la mala traducción de billions, sino que estoy hablando de trillions, como dirían en inglés. Entonces, esto es realmente enorme. Y para darse también una idea de los volúmenes, estamos hablando de 470.000 millones de emails analizados al mes en 200 servicios de cloud, 630.000 millones de autenticaciones al mes. Son cifras realmente astronómicas y personalmente se las comparto porque me enorgullece contarles esto, pero porque también estamos buscando una aguja en un pajar y eso es complejo. Tenemos una opinión sobre el enfoque y creemos que dada la amplia superficie tecnológica que hoy implica hablar de seguridad, el enfoque correcto es enfocarnos en la creación de una plataforma de seguridad con muchos más componentes altamente integrados entre sí que cubren justamente mucha superficie. Y esa superficie, o áreas de atención, son la identidad, la protección de la información, la protección contra las amenazas y toda la gestión de la seguridad. Y eso creemos que son los 4 puntos que organizan los ámbitos tecnológicos que mitigan estos riesgos, ¿verdad? Otro aspecto clave es el uso de la inteligencia artificial, que algo adelantó Renato hoy más temprano. Les mostré cifras, quizás es válido aclarar que sin inteligencia artificial es imposible encontrar una aguja en un pajar hoy en día, o prácticamente imposible. La inteligencia artificial escala, amplifica la habilidad humana y por otro lado ilumina sobre los puntos ciegos. Por ejemplo, si Francisca se conecta desde su computador en Santiago a las 2 de la tarde y luego de nuevo a las 2:10 de la tarde desde Moscú, Rusia, un agente no humano puede identificar esta actividad y actuar en consecuencia con las políticas de ciberseguridad de la compañía. Y el uso de inteligencia artificial responsable es muy, muy importante. Entonces, respecto a algunos pilares, y aquellos que recomiendo que toda persona que esté interesada en el tema comience a profundizar o aprenda más al respecto, exclusivamente en minería, ¿verdad? Descubrimiento de activos. Por básico que parezca, muchas organizaciones no saben ni lo que tienen. ¿Son válidos esos dispositivos o esos activos? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo segmentamos quién se comunica con quién? Monitoreo continuo, respuesta ante incidentes. Automatizar la detección, pero también la respuesta es clave. Si esperamos a que un ser humano actúe, probablemente ya es tarde. El atacante se mueve más rápido que nosotros. Gestión de riesgos. ¿Qué vulnerabilidades requieren atención inmediata? ¿Cómo lo arreglamos rápido? Esto requiere estrategias que son diferentes a TI, como les contaba antes con mi ejemplo burdo pero real. No puedo actualizar el Windows XP que está conectado a la turbina porque detengo la operación. Y el gobierno y la gestión unificada, el cómo unimos OT con IT desde el centro de operaciones de seguridad, talento, herramientas, conocimiento, procesos. Entonces, creo que le hemos puesto empeño a integrar OT y las soluciones de OT en el portfolio. Microsoft adquirió una compañía líder en este ámbito que se llama CyberX o CyberX e integró en su plataforma todas estas capacidades. Les dejo el nombre por si gustan conocer más. Lo importante es que sepan que estamos viendo OT como uno de los pilares clave en lo que es seguridad industrial.
Entonces, recapitulando, 3 objetivos clave para que nos vayamos de esta presentación con lo que respecta a riesgo de tecnología operacional. Buscamos mejorar la postura de seguridad, buscamos reducir los riesgos y buscamos mejorar el alineamiento entre ambos mundos. Son los 3 temas que fuimos tocando. En unos minutitos cerramos, pero me voy a mover brevemente a otro tema que creo que es importante y ya luego cerramos. Y el tema, parto con la famosa cadena de ataque. ¿Cómo nacen estos riesgos? ¿Cómo pasa todo esto? Y la realidad es que la mayoría de los casos empieza con ingeniería social, phishing, visitas de sitios, engaños, entre otras cosas, y eso luego permite al atacante desplazarse hasta que finalmente lanza su ataque, que puede terminar en exfiltración de datos, despliegue de malware o similar. Pero volviendo al punto, si la ingeniería social es el principal punto de partida, tenemos que poder proteger contra la suplantación de la identidad de las personas, es decir, proteger la identidad de las personas. No sé si han escuchado de Tritón, del malware, que no tiene ninguna afiliación con las galletas. Se trata de un malware que se descubrió por primera vez en una planta petroquímica en Arabia Saudita en 2017. Y esto puede deshabilitar sistemas de seguridad de plantas y luego generar un desastre. ¿Y cómo empieza? Robo de credenciales, lo que hablamos antes, phishing, fuerza bruta, probar contraseñas, usuario que tienen la misma clave en su mail personal que en el corporativo. Hay miles de opciones. Y desde los ambientes corporativos logran desplazarse por la red hasta que finalmente llegan a los PLCs, que son infectados con malware, deshabilitan sistemas de seguridad y lanzan un ataque que sea con fines extorsivos o con fines disruptivos. Entonces, no podemos desacoplar la identidad de la seguridad. Es una opinión fuerte que desde Microsoft tenemos y me toca representarlo de esa manera. Entonces, en ese sentido, nosotros somos adherentes o somos parte de las muchas compañías que creemos que el camino es una forma de pensar en esto que se llama cero confianza o cero trust. Zero trust, que es un enfoque integrado que asume que estamos comprometidos, asume que el atacante está dentro de nuestro ambiente y por tanto requiere de constantes controles y verificaciones para comprobar que ese no sea el caso. Y tecnológicamente, voy a pasar bien rápido, pero se ve así. Un cerebro central que evalúa en tiempo real la conexión entre identidades, dispositivos, datos, aplicaciones, infraestructura y redes, podamos montar analítica, gestión y automatización. No es mi intención meterme en profundidad en este tema, pero si es la primera vez que escuchan sobre Zero Trust, entonces recomiendo para sus organizaciones profundizar en la importancia de este enfoque. Es una recomendación. Y adicionalmente, Zero Trust no es solo tecnología. Zero Trust diría que es más bien cultura, es un estado mental. No depende solo de los sistemas, sino que depende de que todos seamos conscientes de las implicancias, de los riesgos y los caminos para la mitigación. Por ese motivo, la concientización cultural de la ciberseguridad no es solo un trabajo del oficial de seguridad, sino que de cada uno de nosotros en nuestras organizaciones. Conectado con esto último, y para ir cerrando, los dejo con una frase del CEO de Microsoft, Satya Nadella, que dice que los usuarios y las compañías van a abrazar tecnologías solamente si pueden confiar en ellas, ¿no? Y yo creo personalmente que el corolario de esta declaración es que de igual manera las personas y las compañías solo abrazarán aquellas otras compañías en las que puedan confiar. Esto pone cada vez más presión, cada vez más foco y cada vez más importancia en la gestión de los riesgos tecnológicos y en la gestión de los riesgos de ciberseguridad. Así que con eso cerramos. Espero haber cumplido con mi objetivo de darles algo nuevo en qué pensar. Muchísimas gracias y de vuelta con Renato. Muchas gracias Marcelo. Muy interesante tu presentación. Solo una reflexión a lo que has presentado tú y Sonia. El mundo hoy día está mirando a la industria minera para ayudarle a hacer la transición energética desde los combustibles fósiles a los combustibles renovables, para lo cual se necesitan enormes cantidades de productos de la minería, ¿ya? Eso se suma a al mandato tradicional a la industria minera para satisfacer, ¿no es cierto?, necesidades de productos minerales para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora se suma, ¿no es cierto?, el aporte extraordinario que tenemos que hacer en minerales para lograr esta transición energética que tiene a todo el mundo muy complicado. Bueno,
La conexión con lo que estamos conversando es que obviamente para poder hacerlo bien tenemos que pensar claramente en todos los riesgos tecnológicos que esa expansión minera que está empezando a suceder en el mundo requiere para que realmente, como decía Marcelo, se genere la confianza en nuestra industria minera que estoy seguro va a ser capaz de suplir todas esas necesidades adicionales de productos para reducir el calentamiento global. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Marcelo. Ahora pasamos a las preguntas a nuestros panelistas. Me gustaría preguntarle a Soledad Bastida. Hola, Soledad, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu visión, Soledad, de los riesgos tecnológicos de los próximos años de esta década? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Cómo nos podemos preparar debidamente para lo que se nos viene en los próximos años? Hola Renato, buen día a todos. Sí, la verdad es que el tema del riesgo tecnológico es algo que las empresas deben acuñar con una mirada de un proceso constante, continuo. El entorno es súper cambiante respecto de las tecnologías, cada vez van apareciendo nuevas amenazas. Y no solamente el tema de la ciberseguridad es un tema súper relevante, sino que también hay que identificar cuáles son los procesos críticos para el negocio y cuáles son las tecnologías que apalancan esos procesos y cuáles son los riesgos tecnológicos que podrían afectar o dejar no disponibles esos servicios o esas tecnologías, y definir cuáles van a ser los planes de mitigación para poder mitigar y alcanzar el riesgo residual que las compañías necesitan. Los procesos de gestión hoy día están basados en estándares, existen, no hay que reinventar la rueda, pero sí hay que implementar un sistema de gestión que sea continuo dentro de la organización, que esté permanentemente evaluando el riesgo y el impacto para la compañía, y definir los planes de mitigación, y en eso las empresas tienen que acelerar su respuesta, porque muchas veces identifican el riesgo, pero no ejecutan los planes de mitigación en los tiempos que requieren, y muchas veces el riesgo se termina materializando. Entonces ahí el tema de ciberseguridad es súper relevante, pero también hay otros eventos, amenazas que podrían dejarte indisponible un servicio tecnológico, por ejemplo, un desastre natural, un terremoto, un incendio, te puede dejar no disponible, una sala, un centro de datos, puede haber corrupción de data, me refiero. Entonces tú tienes que velar porque hasta la falla humana, prever que puede haber una falla humana, y eso te podría dejar una tecnología no disponible por una mala configuración que ejecutó un administrador, tener tus planes de contingencia, tus procesos de respaldo y restauración, tener a tu equipo preparado para un incidente de ese tipo. Hay varias cosas que se deben hacer, por lo tanto, las compañías tienen que incorporar talento, y tener un proceso sistemático que te permita identificar, evaluar tu riesgo, evaluar el impacto y tomar acciones de acuerdo a los tiempos que el negocio lo requiere. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Vamos a conversar con Alfonso Mateluna. Alfonso, considerando lo que nos han comentado nuestros expositores previos, ¿qué lecciones o buenas prácticas de otras industrias podríamos considerar en la industria minera? Tomando especialmente en cuenta el estado del arte hoy día, que es, ¿no es cierto?, el camino hacia la minería autónoma que tiene la industria minera. Mira, hay bastante. Yo tengo la suerte de trabajar en minería, posteriormente estuve en la banca, he estado en temas de salud y otras más. En la banca, por ejemplo, si tú vas a instalar cualquier dispositivo, el dispositivo tiene que estar instalado con una configuración segura. Y esto está normado por estándares que por lo general maneja la gerencia de sistemas de información. Lo que me ha tocado ver en muchas empresas mineras es que hay una separación entre el alcance de lo que tiene, por ejemplo, el área informática versus lo que hace las áreas de operación y explotación por sí mismas. Me ha tocado ver servidores, por ejemplo, en condiciones de polvo, de vibración, con mala normalización de electricidad, etc. Por ende, hay muchas cosas que normalizar respecto a cuáles son los activos de información, qué información tenemos que proteger, qué es lo más crítico. Por ejemplo, el libro de la digital, me he encontrado con muchos que salen en Excel, con información que no se reconcilia adecuadamente. Por ende, y en mineras grandes incluso me ha tocado ver muchas cosas que no están normalizadas.
Imagínate, por ejemplo, un automóvil normal, tiene cerca de 80 sensores, un camión tiene mucho más sensores. Por tanto, si tienes una conducción automatizada, tienes que también tener controles respecto a esos sensores, que no vayan a fallar. Ya han habido historias no me voy a referir al caso puntual para no herir susceptibilidad, un camión que se cayó. Si yo hago un ataque, te puedes dar cuenta, por ejemplo, de que las redes Wi-Fi o las de conexión industrial, tiempo atrás, no sé, pues a 40 kilómetros yo podía captar las redes de algunas minas. Y hay algunos cuantos sectores mineros que entre ellos se meten bulla porque tienen demasiadas colisiones con sus emisiones de señales, por tanto no hay un gobierno de frecuencia. Hay mucho que organizar, que la banca sí tiene organizado y otros sectores sí tienen organizado. Por ende, las exposiciones de los colegas que partieron temprano me parecen maravillosas, excelentes, pero tenemos que permearla dentro de la cultura de las empresas para poder tener un gobierno de las TICas que sea adecuado, ya sea, por ejemplo, actualización del firmware, actualización de los PLC, etc. Hay muchas capas de seguridad que tenemos que empezar a aplicar en la minería que hoy día todavía no se está haciendo. El factor humano es tremendamente importante. Puedes tener una persona con un montón de pantallas, pero tienes que saber cuántas pantallas y cuántas cosas puede una persona a la vez. Cuánta concentración puede tener una persona a la vez. ¿Qué tipo de cosas yo le puedo confiar? ¿Ya? Por ende, la complejidad de la minería es tremenda. La predicción, por ejemplo, de una falla de un dispositivo te puede causar un tema de un desastre, puedes matar a una persona, le puedes pasar encima con un camión, se puede caer el camión, puede haber fallas, etc. Ahora, la tecnología, por otro lado, ha tenido impactos tremendamente positivos. Por ejemplo, en el Teniente del 2005 ya teníamos, por ejemplo, operación remota en el Sub 8, donde ahí teníamos el tema de los tallidos de la roca. Entonces, efectivamente, la tecnología está habilitando a la minería en lugares donde la persona podría estar en riesgo. Podemos tener soluciones, por ejemplo, para estar midiendo constantemente si es que hay gases, ¿ya? Y poder salvar la vida de las personas. Pero tenemos también que tener mucho cuidado en cómo estamos protegiendo estos dispositivos. Por ejemplo, vi la presentación que hizo Sonia, y ella hablaba mucho, por ejemplo, de la aislación respecto a la variación de la temperatura, del polvo, etc. Pero no siempre te encuentras con ese tipo de protecciones de la minería. Entonces, hay muchos cuidados que tenemos que ser higiénicos. Perfecto. Muchas gracias, Alfonso. Yo destaco algo que tú dijiste, que los demás participantes también han dicho. Para todos estos temas es vital la cultura de toda la organización, ¿ya? No bastan los nuevos sistemas si no cambiamos la cultura. Por algún lado se pueden generar los riesgos tecnológicos. Me gustaría preguntarle ahora a Sonia de WatchGuard. Sonia, en tu mirada, ¿cómo consideras que está preparada hoy día la industria minera en materia de riesgos tecnológicos y cuál piensas tú que son los principales desafíos por delante? Gracias, Renato. Mira, sabemos que están invirtiendo, sí, lo que es básico. Algunos tienen inclusive sus propios data centers en las faenas, sí, y tienen sus áreas de ciberseguridad específicas y al momento se están tomando conciencia, están enfocados. Pero definitivamente Colonial nos demostró que ni el primer mundo está preparado, entonces con pérdidas que todos vimos. Entonces ahora el desafío realmente es estar frente a esos ataques que hemos visto en otros países. Así que por ende, si estamos preparados, no completamente, deberíamos sí, y de hecho somos los fabricantes, estamos listos y estamos con soluciones sobre la mesa para participar y cubrir esos baches. Súper. Muchas gracias, Sonia. Esto está cada vez más interesante. Me gustaría conversar con Marcelo, preguntarle a Marcelo. En tu opinión, ¿qué valor le atribuyes tú a la cooperación público-privada en el tema de los riesgos tecnológicos, Marcelo? ¿Y cómo ves tú que están alineados estos riesgos? Y para estos riesgos, los diversos actores públicos y privados en nuestro país y en la región para reducir, ¿no es cierto?, los riesgos tecnológicos en la minería. Es un excelente punto, Renato, del cual creo que no hablamos lo suficiente. Así que ante todo te agradezco que lo traigas a la mesa. Respecto al valor que yo personalmente le atribuyo, creo que la cooperación público-privada en el tema de riesgos tecnológicos no es solo importante, sino que es fundamental. Estamos frente a un escenario o un problema, un desafío complejo, el cual requiere soluciones motivadas por todos los actores del ecosistema. Y esto, Renato, como decíamos hoy más temprano, no es solo un tema tecnológico, sino que también existen implicancias regulatorias,
hasta el desarrollo de talento, hasta la concientización de cada una de las personas. Un ejemplo, no de nuestro país en este caso, es la inversión que la administración Biden en Estados Unidos está haciendo en ciberdefensa, ¿verdad? Que en nuestro caso, en el caso de Microsoft, se anunció una inversión de $20.000 millones en 5 años, de los cuales una parte importante buscan apoyar servicios de defensa y de gobierno en general. Esto es un ejemplo de cooperación, ¿verdad? Y sí, en nuestro contexto local, respondiendo a la pregunta de alineamiento, dando un ejemplo, a mí me encantaría compartir que en diciembre del año pasado Microsoft anunció el plan Transforma Chile, que representa la inversión más grande de la empresa desde su llegada a Chile justamente hace más de 25 años. Esto incluye una región de nube en nuestro país con múltiples centros de datos. Y este plan, en mi opinión, representa un tremendo alineamiento entre actores públicos y privados. Es imposible, en mi opinión, lograr este tipo de resultados y empujar este tipo de acciones sin la cooperación. Y personalmente quiero agregar también que quizás desde mi función regional tengo un poquito más de perspectiva y por tanto considero que aquí hay múltiples actores tomando pasos en el sentido correcto, en la dirección correcta. Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer. Y eso es algo que creo que no debemos conformarnos y debemos seguir empujando y seguir buscando esa cooperación. Y pensemos también que si bien hoy nos enfocamos en cierta forma y tuvimos un pequeño sesgo respecto a los riesgos de ciberseguridad, tenemos que recordar otros ámbitos también, como decía hoy más temprano, ¿verdad? Regulación, gobierno de la tecnología, gestión del talento, capacitación. Insisto, no hay forma de que logremos tanto la escala como la profundidad sin la cooperación entre el sector público y el privado. Súper, muchas gracias, Marcelo. Sonia, otra pregunta que me gustaría hacerte a ti. Focalizándonos en el corto plazo, ¿cuáles crees tú que es el mandato para tener una minería menos expuesta a los riesgos tecnológicos en breve, digamos, para focalizarnos? Bueno, realmente como mencioné, yo creo que expuestos estamos todos. Sería tener un área de ciberseguridad robusta, controles permanentes, sistemas actualizados, el equipo, el personal capacitado de manera constante frente a estas brechas técnicas de ciberseguridad y la administración de equipos, con enfoques, yo diría que súper específicos en los diferentes hackeos, ¿sí? Pero el mandato, bajo mi perspectiva, debería ser no sacrificar la conectividad. Creo que es lo más saludable. Muchas gracias, Sonia, muy gentil. Marcelo, hace pocos días leía en una revista de Estados Unidos ¿por qué no utilizar, el artículo decía, ¿por qué no utilizar los autos autónomos como supercomputadores? ¿Ya? Los autos autónomos, ¿no es cierto?, tienen una capacidad enorme en materia computacional. Entonces, ese es mi preámbulo para la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías por ejemplo, los camiones autónomos, que yo creo que vamos a ver una masificación en la industria minera latinoamericana de estos vehículos? Ya algunas compañías los tienen en algunas áreas, pero lo vamos a ver mucho más masivo. ¿Cómo impacta la masificación de algunas de estas tecnologías? Por ejemplo, los camiones autónomos, ¿no es cierto?, que tienen esta tremenda capacidad tecnológica, pero a la vez tienen un volumen físico muy importante, o los centros integrados de operación en los riesgos tecnológicos de la minería. ¿Cómo engancha estas nuevas tecnologías para crear ambientes seguros? Excelente punto, Renato. Mira, creo que hablamos mucho de ciberseguridad y de hecho me enfoqué bastante. Entonces, te voy a proponer que hablemos de otros tipos de riesgos tecnológicos también. Excelente. Y me preguntaste, bueno, perfecto, ahí tenemos un acuerdo. Me preguntaste por camiones autónomos, ¿verdad? Lo cual voy a tomar este ejemplo para generalizar en una tendencia fundamental que vemos en esta industria y en muchas otras industrias, ¿no? Que es movernos desde la analítica descriptiva o diagnóstica hacia la analítica prescriptiva y en última instancia la automatización, ¿verdad? Sistemas inteligentes que no solo me dicen lo que debemos hacer, cuál es la próxima acción, sino que toman esa acción. Y el riesgo, digamos, de forma muy abstracta, el riesgo que podemos tener aquí
es el de embeber nuestros propios sesgos humanos en los modelos tecnológicos que desarrollamos, sin darnos cuenta, son sesgos. Y aquí emergen, en mi opinión, diversos dilemas que en esta industria no son diferentes a otros. ¿Qué decisión debe tomar un camión autónomo ante un escenario donde debe elegir entre la seguridad de un colaborador o la disrupción operacional de una faena? ¿Cómo se programa esa decisión? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Entendemos cómo se hace o cómo se llega a esa conclusión? Y las tecnologías están avanzando a un ritmo sin precedentes. Creo que era Soledad que mencionaba esto también. Por eso creo que es importante hablar de principios de desarrollo de tecnología y especialmente en este punto que traía sobre camiones autónomos, inteligencia artificial responsable. Y en esa línea, yo les puedo contar de 7 principios que tenemos que nos llevan a diseñar este tipo de soluciones. Creemos que la tecnología tiene que ser transparente, es decir, tiene que ser entendible, por qué se toma una decisión y por qué se toma otra. Debe ser inclusiva, debe empoderar a todas las personas, tiene que ser responsable, o en realidad como se dice en inglés, accountable, la accountability, se hace cargo de sus decisiones, es justa, nos trata a todos de forma justa, es confiable, es seguro, esto creo que es autoexplicativo, y es privado. Son atributos que son fundamentales también. Entonces, Renato, partí por detrás, ¿verdad? Por los principios y cómo diseñamos, pero todos estos principios, cada uno de estos principios, están pensados para enfocarse en mitigar y contener diversos conjuntos de riesgos, justamente. Así que si gustan aprender más, yo hago una invitación. Microsoft tiene 2 libros sobre este punto, que los puedo compartir después si quieren, pero hablamos principalmente sobre estos principios de inteligencia artificial y de tecnología responsable. Que a partir de eso podemos diseñar tecnología que mitiga este tipo de riesgos. Muy gentil, gracias Marcelo. Ahora me gustaría enfocarme en otro aspecto de los riesgos tecnológicos y la ciberseguridad. El papel de la legislación vigente a nivel de nuestros países, así como la legislación internacional, en la prevención y en la sanción de los delitos cibernéticos, ¿ya? Así que me gustaría hacerle la misma pregunta a Soledad primero y luego a Alfonso Mateluna. ¿Cuáles son sus visiones al respecto? ¿Cómo estamos en materia de legislación? ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y cómo podemos mejorar y potenciar este ámbito? Soledad. Sí, en ese aspecto, Renato, yo creo que estamos un poco al debe. La verdad es que tenemos leyes que deberían avanzar al mismo ritmo de cómo avanzan las tecnologías. Tenemos muchas leyes que son la ley de delito informático, la ley de propiedad intelectual, la ley de privacidad de datos. O sea, tenemos leyes, pero que tienen algunas, la de delito informático del año 93. Entonces, claramente del año 93 a la fecha han ocurrido muchos cambios tecnológicos y muchas empresas hemos incorporado esas tecnologías. Entonces, hoy día no tenemos el deber de reportar, por ejemplo, un incidente. Hay algunos sectores que están más regulados como la banca, pero a nivel país no tenemos obligatoriedad en todos los sectores, por ejemplo, de reportar un incidente, tener la madurez en el fondo para colaborar en términos de que ese incidente no se masifique si ocurre en algún determinado sector a otros. Entonces, obviamente las leyes te permiten apalancar que ese reporte de incidentes sea mayor si es que hay una ley que efectivamente genere una sanción. Hoy día es súper difícil con las leyes que hay. Hemos visto que han ocurrido algunos incidentes importantes y las leyes, claro, quedan ahí un poco atrasadas respecto de los incidentes que están ocurriendo hoy día porque no están amparados en el fondo por una determinada ley. Ahora yo creo que sí hemos ido avanzando en el camino correcto. El 2017 se estableció una política nacional de ciberseguridad que nos permite tener 5 años y marcó los ejes que se deberían trabajar en los distintos sectores. Por otro lado, hace algunos meses se indicó que se va a crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Yo creo que también ese es un buen indicio de que vamos en camino correcto. Está en proceso el tema de la ley de ciberseguridad también, que va a abarcar tanto la parte pública y privada.
Así que yo creo que, Renato, estamos un poco todavía a la espera. Hay muchos proyectos que están en proceso de actualizarse, como la ley de privacidad de datos. Yo no recuerdo si ya salió o no, la verdad es que no. Si salió, no me acuerdo, pero siempre está a punto de promulgarse, se está trabajando, está casi lista, pero ahí estamos todos. La ley de privacidad de datos va a marcar también un tema súper relevante. Lo de los datos personales nuestros andan ahí en internet disponible para todos, y eso claramente estamos todos a la espera de que eso cambie. Así que yo te diría que la legislación es súper importante. Lo otro que creo que debemos avanzar, y entiendo que también se está trabajando en eso, es identificar cuáles son las infraestructuras críticas que seguramente van a tener un tratamiento especial en términos de ciberseguridad, porque la vulneración a esas infraestructuras podrían afectar a los servicios de la población. Marcelo y Sonia comentaron de los incidentes en Estados Unidos. Efectivamente, el tema de Colonial Pipeline afectó a la población. Por lo tanto, Biden declaró estado de emergencia por esa situación. Por lo tanto, uno tiene que empezar a pensar qué nivel de exigencias se van a establecer para esos tipos de sectores donde hay infraestructuras críticas que, frente a un ataque o una materialización de un riesgo, podría afectar los servicios de la población. Así que yo te diría que estamos en el camino correcto, Renato, pero nos falta, y ahí hay que agilizar un poco el tema de las leyes. Muchas gracias, Soledad. La fortuna de estar apoyando también al gobierno en definir algunas cuantas proyectos de ley que se van a presentar respecto a autenticación robusta, otras cosas más, temas que el Estado todavía está trabajando bien, qué estándares vamos a trabajar, con qué tipo de herramientas, qué tipo de protocolos, qué se entiende por autenticación, etcétera. Y el Estado mismo tiene un tremendo trabajo que hacer. Ahora, efectivamente, ha costado bastante bajar de la política al procedimiento, al estándar, lo que se pide, es criticar al país, pero todavía no se ha definido qué se entiende y cómo se tiene que proteger. Me tocó ver una sanitaria, la verdad es que la ciberseguridad estaba muy mal, era muy fácil poder intervenirla y atacarla y envenenar a la población echando más contenido de cualquier tipo de químico. Entonces, efectivamente, estamos muy al debe respecto del tema de ciberseguridad. La industria en sí está muy al debe en actualizarse, en entender lo que es una TICA, en lo que es, por ejemplo, la normalización, por ejemplo, de actualización de los dispositivos, los PLC. Del 2016, por ejemplo, que en todas las DEFCON y otras conferencias más en Estados Unidos, los SCADA y otros sistemas han sido como la vedette de lo que se está viendo en explotación. Y no es extraño que lo que está pasando ahora, por ejemplo, hay una empresa llamada Clarity, que hizo un estudio sobre ciberseguridad y detectó que en instalaciones industriales mineras, el 90% de las debilidades son de muy fácil explotación, el 60% ya son críticas. Y la mayor parte se debe, por ejemplo, a que no tenemos segregación, por ejemplo, entre las redes, no tenemos adecuadamente encriptación, no tenemos actualización de cosas que son básicas, hay protocolos industriales que se están ocupando que están obsoletos para muchas cosas. Entonces, claro, hay muchas cosas que apalancar desde el punto de vista de las leyes para que el Estado se mueva. La diferencia de la banca, por ejemplo, está muy apalancada por las leyes y eso hace que la banca esté rápidamente adoptando estándares de seguridad mucho más fuertes, ¿ya? Efectivamente, cuando uno mira el efecto de la ley en algunas industrias en particular, es tremendamente positivo. Y quizás acá tenemos que aterrizar un poquito más en qué se espera. Perfecto, Alfonso. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos como país es que efectivamente las tecnologías, no solo las tecnologías de ciberseguridad, sino que en todos los ámbitos, vienen avanzando exponencialmente. Y ese es un desafío grande para el Estado, ¿no es cierto?, para alcanzar con el marco regulatorio el avance exponencial de las tecnologías en casi todos los ámbitos del quehacer humano. Así es que ahí hay harto por hacer para que la regulación se ponga al día, digamos, con el avance tan veloz de las tecnologías. Así que muchas gracias, Alfonso. Encantado. Bueno, estamos completando este webinar. Yo quiero dar las gracias a cada uno de los participantes por su gentileza de participar en este webinar, intercambiar ideas.
Muchas gracias por sus respuestas. Ha sido para mí muy, muy interesante. Así es que hemos hecho un esfuerzo para compartir esto con nuestros amigos del mundo minero y del mundo de las tecnologías y esperamos que haya aportado conocimiento y experiencia respecto a un tema tan desafiante como son los riesgos asociados a las tecnologías. Y por eso quiero reiterar mis agradecimientos a todos los participantes. También quiero agradecer una vez más a nuestros auspiciadores, Microsoft, WatchGuard, IBM, Dell Technologies, Google Cloud y Claro Empresas, por darnos la oportunidad de tener este espacio de reunión, de conversación y de integración para conversar de los temas actuales y de los temas de futuro. Quiero dar un especial agradecimiento a quienes nos han estado acompañando, conectados, escuchando lo que hemos venido conversando y se conectaron hoy día una vez más con nosotros en este espacio virtual. Espero que esta sesión de los seminarios SAT haya sido interesante para ustedes y valiosa. Y ciertamente para mí estas experiencias y este conocimiento, siempre hay cosas interesantes, nuevas de cada uno de los participantes. Yo los invito a que nos sigan en nuestro sitio SAT Mining y los dejo muy invitados para nuestro próximo webinar del 23 de septiembre, cuando conversaremos sobre la gestión integral de una mina autónoma. Y también les quiero invitar a nuestro evento presencial de diciembre próximo. El 2 de diciembre vamos a estar en Casa Piedra virtual y presencialmente, haciendo nuestro gran evento 8SAT presencial. Así que les envío un gran abrazo a cada uno de los que han estado conectados, a nuestro excelente panel que hemos tenido hoy día, a todo el equipo que hizo posible esta transmisión y nos vemos en la próxima sesión de los eventos SAT. Muchas gracias a todos.